Hola mis queridos amigos, muy buenas noches, mi nombre es Andy Román y estamos en Desnudando la Industria del Rock, en un nuevo episodio, obviamente 100% en vivo. Este programa se basa en una teoría muy amplia que amerita bastante investigación y objetividad. La pregunta que a todos nos ronda por la cabeza es: ¿se puede utilizar la música para hacer algún tipo de daño? Les cuento que en realidad existen dos mecanismos para lograrlo. El primero, por una parte, podemos usar la onda sonora para hacer daño. Y por otro lado, se puede usar la letra para lastimar a alguien. Muchos estudiosos del tema concuerdan en que la música realmente no es un lenguaje universal como se ha dicho siempre, pues no podemos afirmar que a todos nos dará exactamente las mismas sensaciones. Cada música, cada canción tiene una función social. Si tú lo esperabas, o si es que te basas tal vez en una letra profunda, no lo vas a encontrar en el reggaetón, por ejemplo, pero existe un margen de generalidad humana donde sí se puede aplicar la influencia de la música sobre muchos aspectos, como por ejemplo en la publicidad, la que obviamente nos motiva a tomar ciertas decisiones, o tal vez en el cine, donde apoya el miedo o el suspenso para incrementar las sensaciones deseadas por el director. Uno de estos aspectos que para nosotros es muy importante y motivo de enfrentamientos es exactamente sobre lo que trataremos en esta noche. Este punto es la maldad. La pregunta sería, ¿realmente se puede hacer música diseñada para el mal? Es decir, música que pueda matar. Ya lo veremos a lo largo de este interesantísimo programa. Mi querido Rox, ¿cómo estás? Hola Andy, hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Estrella y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Muchos músicos, poetas afirman que la música es el territorio donde nada nos puede hacer daño, pero estamos por romper esos estándares de ilusión y darle con fuerza, contradiciendo esas retóricas ideas, porque se ha descubierto que la música realmente sí te puede hacer daño e influenciar y motivar al ser humano hacia la maldad. Tú te preguntarás, ¿cómo puede ser eso posible? La respuesta es tan compleja en su explicación y tan simple como decir un sí. Existen tantos diferentes tipos de música que las opiniones sobre lo dañino que pueden ser ciertos estilos musicales son extensos y variados, pero ¿es la música responsable de lo que se le culpa? O sea, ya saben, de la violencia, de la perversión, de las malas palabras, de la mala influencia, etcétera. Yo creo que el principal problema de lo que provoca la música en el carácter de la gente que la escucha es que tiene una de las armas más poderosas que siempre han existido. Me refiero al mensaje. De verdad, la bachata o el reggaetón provocan una promiscuidad o dejan la infidelidad como una opción viable en una relación, o es el rock o el metal lo que induce a los jóvenes a ser desobedientes, violentos, desafiantes. O de pronto el mensaje, si no tienes lo que quieres, tómalo por la fuerza sin importar lo que te cueste. Eso es lo que te hace sentir con el derecho a romper la ley. De verdad existen muchos otros mensajes que son capaces de afectar la mentalidad de la juventud, que está hambrienta por ídolos a quienes seguir. Ya veremos lo que los científicos han descubierto sobre este gran tema de si la música puede en realidad ser diseñada para el mal y provocar incluso la muerte. Suena totalmente espeluznante e increíble, pero ¿puede un sonido llegar a ser mortal? Antes de comenzar a explicarlo, te doy unos datos curiosos. Primero, el ruido puede romperte el tímpano a 160 decibeles. Puede colapsar tus pulmones a 200 decibeles. El infrasonido ha sido vinculado a sensaciones espeluznantes, pero solo si eres totalmente una persona sugestionable. Al parecer, el efecto más poderoso del sonido es psicológico para bien y para mal. Así empezamos, acomódate bien, no te pierdas ni un momento, que este programa sobre música que puede matar está por comenzar aquí en el estudio de Alter Ground Radio. Es mi querido Andy. Arrancamos con armas sónicas. Estábamos trabajando en secreto para los militares. Nuestro experimento en sonido estaba casi listo para comenzar. Nos dijeron que querían un sonido que pudiera matar a alguien desde lejos. Esto que acabamos de escuchar es parte de la letra de la canción Experimento 4 de la cantante Kate Bush. La premisa de la canción es que le piden a una banda que cree un sonido, que se invente un sonido que pueda matar. ¿Será esto posible?
Los científicos Hannah Fry y Adam Rutherford fueron a investigar y el primer experto al que consultaron fue el ingeniero acústico de la Universidad de Salford, el señor Trevor Cox, y esto fue lo que él dijo. Tenemos la sensación de que el sonido es increíblemente poderoso porque las respuestas que nos provoca son muy fuertes. Nos puede conmover hasta el llanto o hacer que te bajen escalofríos por la espalda, pero estos son efectos totalmente psicológicos. En realidad, el sonido son pequeñas vibraciones de moléculas de aire de manera que llega a ser muy débil, así que realmente es difícil causar daño físico. Pero hay una pregunta aquí: ¿qué pasa si el volumen es muy alto? Puede llegar al umbral del dolor, que es más o menos por unos 140 decibeles. Como tú lo decías hace un rato, con un poco más, cerca de los 160, ya te rompería el tímpano. Y si lo subes aún más, incluso puede hacer que colapsen tus pulmones, pero todavía no te mata esto. Entonces, ya sabemos que lo de los pulmones está grave. Sí, se puede usar el sonido como un arma. Bueno, recuerda el tamaño de los equipos que tienen que utilizar en los grandes conciertos a los que todos hemos ido. Piensa que un ejército tendría que estar llevando todo ese equipo y mucho más para crear un arma acústica, que no es un aparato muy práctico. Eso es lo que dice nuestro primer experto. Y tiene razón, no solo sería muy fácil de detectarlo, de verlo, sino que a los primeros que estaría matando serían a los que están más cerca, es decir, a los mismos dueños del arma, los que están cargándola. Quizá tal vez eso no sea tan buena idea. Pero aquí no se resuelve el caso, porque hasta ahora hemos solo hablado del sonido que podemos oír. ¿Qué tal si lo hacemos con frecuencias que están por fuera de nuestro espectro auditivo? El infrasonido, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Nuestro experto en armas acústicas, mi querido Andy, las armas acústicas como los gritos de la suegra, nos tiene historias interesantes para continuar con este tema. Efectivamente, en nuestra primera historia, durante la Guerra Fría, había una carrera para inventar nuevas armas mortales. El científico francés Vladimir Gavreu estaba ocupado desarrollando robots para los campos de batalla cuando su equipo de trabajadores se empezó a enfermar de una manera muy extraña. Les daba náuseas que duraban días. Accidentalmente habían descubierto el infrasonido. Nada más y nada menos son ondas de unos 19 hercios por debajo del rango auditivo humano, y esa era la causa de tal enfermedad y de tales síntomas. Diseñaron unos enormes tubos de órganos de alrededor del doble del tamaño de un bus de 2 pisos para producir un ruido que, según calculaban, estaría en el rango de la muerte. Así lo definieron. Tras ponerlo a prueba, reportaron que todo el edificio tembló y que sus corazones, pulmones y estómagos sufrieron dolorosos espasmos que los hicieron inclusive llegar a llorar. Sin embargo, nunca nadie pudo replicar el experimento de Gavreu y damos gracias a ello, obviamente. Por eso hoy no hay robots armados con infrasonidos letales que nos persigan por las calles. La historia número 2 de este punto. Les cuento que una noche de esa misteriosa era conocida como la década de 1980, un experto informático y también maestro en esgrima llamado Vic Tandy tuvo una experiencia demasiado extraña. Él estaba trabajando muy tarde en una fábrica que tenía la reputación de estar embrujada, cuando de repente sintió que lo invadía el miedo. Así porque sí. Con el rabillo del ojo vi una aparición, comenta. Se aterró, pensó que estaba trabajando demasiado y naturalmente se fue a casa. Cuando regresó al día siguiente, llevaba su florete de esgrima porque tenía que arreglarle alguna piecita por ahí. Lo puso en su banco y para sorpresa el florete empezó a vibrar, pero como contaba con conocimientos científicos, Tandy dedujo que había una energía que venía de algún sitio y estaba causando cosas extrañas. Moviendo el florete por la habitación, notó que se movía en unas áreas, pero no en otras, y tras hacer unos cálculos se dio cuenta de que debía haber una onda, una especie de energía infrasónica, y que la fuente posiblemente era un extractor que había en el lugar. Él quiso poner esta teoría a prueba y construyó su propia habitación embrujada. Esto, como dato curioso, la llenó de infrasonido y otras ondas asociadas con sensaciones espeluznantes y gente en el experimento. ¿Qué tal esto? Cuando salieron, muchos reportaron haber tenido ciertas sensaciones raras, y cuando analizamos los cuestionarios, pues nos dimos cuenta de que las habían experimentado tanto cuando habían ondas como cuando no.
Revisando un poco más los resultados, comprobamos una vez más que si le dices a un grupo de gente que si entran en algún lugar pueden tener sensaciones inexplicables, y los más sugestionables obviamente las van a sentir. Así que descartamos el infrasonido para las armas mortales. Lo que no podemos descartar del todo son las armas sónicas. Interesantísimo esto, mi querido Andy. Yo si hubiera salido corriendo de esa habitación, si empezaba a ver cosas raras. Pero los científicos se dedicaron a hacer las investigaciones y tenemos muchas cosas interesantes de aquí en adelante. ¿Con qué vamos, mi querido Andy? Quiero mandar un especial saludo a nuestra querida colega Lucy, que nos escucha desde Bolivia. Muchísimas gracias, mi querida Lucy. También un saludo a Ángel, nos está escuchando desde Perú. Querido Ángel, muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, continuamos en este tema. Vamos a hablar un poquito sobre los sonidos que afectan al ser humano físicamente. Así es, mi querido Andy, un abrazo para todos los que nos escuchan alrededor de todo este planeta. Algunas armas sónicas no letales han sido desarrolladas en el pasado, como la Squawbox y Corder. Ambas emitían sonidos desagradables para dispersar multitudes, y en el año 2012 se filtró un informe de los Estados Unidos que contenía una gama de nuevos dispositivos como la granada mejorada Flashbang, que temporalmente te ciega y te deja sordo con 140 decibeles. Además, atentos a esta estrategia, hay sonidos para dispersar a adolescentes. Uno de ellos se usan en las tiendas que no desean su presencia. Es la música clásica. No tienen nada que ver con el umbral de dolor, la verdad, pero es recontra que efectiva porque les llega, les afecta, les motiva a irse de ese sitio. Hay otros métodos más controvertidos en los que se usan sonidos que solo pueden oír personas de 20 años o menos, pues las células de sus oídos no han sido insensibilizados aún y no han perdido las frecuencias más altas. Estrategias que se usan. Mucho más allá de lo desagradable está la idea de que la música se ha usado como una forma de tortura. Hay muchos usos militares en este sentido. Se recuerda cuando el político militar informante de la CIA panameño Manuel Antonio Noriega estaba refugiado en una embajada en Panamá y el ejército estadounidense tocaba Bruce Springfield, el genio ícono de Estados Unidos, por unos enormes parlantes solamente para molestarlo. Esto era una batalla psicológica. Barry Manilow, Bernie el dinosaurio, R.E.M., Rage Against the Machine, todos han sido usados para torturar psicológicamente, aunque esto no lo querramos creer. De hecho, son tantas las canciones que se han usado que un grupo de músicos le escribió al gobierno de Estados Unidos exigiendo que su música no fuera usada como una forma de tortura en Guantánamo. La contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad por motivo medioambiental después de la calidad del aire, pero mientras que para la primera sí se toman medidas, para la segunda no. Entre las afecciones que provocan se encuentra el estrés y la ansiedad. Se alteran los ritmos del sueño, lo que deriva en insomnio, irritabilidad, cansancio, reducción del rendimiento y de la capacidad de atención, además de afectar a nuestro estado de ánimo y provocar dolores de cabeza. Estos problemas pueden desembocar incluso en otros mucho más graves. Por ejemplo, se ha encontrado relación entre el ruido y cardiopatías, problemas respiratorios o diabetes. Increíble. Interesante todos estos puntos, ¿no? Y a la final que tenga una convergencia también en puntos muy, muy físicos que tienen que ver con el cuerpo humano. Mis queridos amigos, les voy a contar también sobre los 10 sonidos más desagradables para el ser humano. La interacción entre las regiones del cerebro que procesan el sonido, la corteza auditiva y la amígdala, que participa obviamente activamente en la transformación de las emociones negativas, pues les cuento que es la principal causa de que ciertos ruidos resulten extremadamente desagradables para el oído humano. Un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle han llegado a esta conclusión para analizar una serie de resonancias magnéticas funcionales en las que se puede observar cómo la amígdala modula de cierta manera la respuesta de la corteza auditiva ante un ruido, lo que obviamente intensifica y provoca una reacción cerebral totalmente negativa. En el estudio, los investigadores sometieron a un grupo de voluntarios a la escucha de diferentes sonidos para monitorizar sus
respuestas y realizar así una clasificación de los ruidos más desagradables para nosotros los seres humanos. Conforme a los datos obtenidos, los dos ruidos que más desagrado producen debido a esta potenciación de la interacción entre las partes emocionales y auditivas del cerebro son el provocado por la fricción de un cuchillo contra un cristal, seguido del de tal vez un tenedor contra un plato de porcelana, y por el contrario, el sonido más agradable es el producido por el agua en proceso de ebullición. ¿Qué tal este tema? Seguido obviamente también de la risa de un bebé y de los aplausos como tal. Para nosotros que disfrutamos de los aplausos del público cuando nos subimos a tocar, pues creo que este dato tiene toda la razón. Fuera de este punto, el investigador de la Universidad de Newcastle, Shuvinder Kumar, explicaba que estas respuestas cerebrales no son más que una señal de auxilio que va de la amígdala hacia la corteza auditiva, que en realidad se trata de una reacción muy primitiva. En las distintas pruebas realizadas se pudo comprobar cómo la actividad de la amígdala y la corteza auditiva aumentaba proporcionalmente a las puntuaciones negativas que los participantes hacían sobre los diferentes sonidos que a estos obviamente se les ponía a prueba. La lista de los 10 sonidos más desagradables para el oído humano es la siguiente. Número 1, tenemos la fricción, como les mencionaba, de un cuchillo contra un cristal. ¿Te ha pasado en algún momento? ¿Lo has puesto a prueba? Pues para que lo tengas en cuenta. La segunda, un tenedor contra un plato de porcelana. Tercera, el chirrido de una taza con una pizarra. O de una tiza con una pizarra. Tenemos el siguiente, ¿qué pasa con una regla cuando la está o frente o contra a una botella de cristal? Esto es bastante raro. Una regla con una botella de cristal. Por favor, puedes ir a intentarlo. ¿Qué pasa con los arañazos? Y peor aún cuando son contra una pizarra. Creo que este es uno de los sonidos muy clásicos que tenemos siempre, ¿no? Como fidedigno. El llanto de un bebé. ¿Qué pasa? Hay bebés que obviamente trascienden de esas o de esos sonidos o de esos hercios como tal que a muchísima gente le molesta. Y obviamente no le molesta porque sean malas personas o porque tal vez sean intolerantes, sino porque obviamente molesta al oído. Es un tema psicológico. Un taladro eléctrico o cualquier otro tipo de herramienta mecánica. Pues sí, obviamente. Las cadenas oxidadas de un columpio, ese rechinar cuando te subes y pues empiezas a tomar viada. Las arcadas de una persona cuando vomita. ¿Qué pasa con esto? Coméntame si te molesta tal vez cuando escuchas que tu amigo o tu amiga que se pasó de copas pues empieza a botar todo. Y por último tenemos la fricción de dos corchos de poliestireno expandido. ¿Qué tal? Esto creo que sería lo último que nosotros pondríamos a prueba como los sonidos más molestos en esta lista. Espantoso, algunos sonidos son terribles. Yo no sé, ¿cuál es el peor para ti, Andy? Porque a mí, por ejemplo, los arañazos, rasguñar una pizarra, eso es terrible. O el tenedor contra un plato de porcelana. Creo que esos serían los peores para mí. Esos, por ejemplo, a mí no me molestan. Lo que sí me molesta sería el llanto de un bebé. Y como les mencionaba, no es que sea intolerante, porque obviamente tengo una hija, pero es totalmente molesto. Es como que abomba todo lo que estás escuchando y comienza obviamente a doler. Entonces yo creo que esa es la razón de que te moleste demasiado el llanto de un pequeñín. Y una cosilla un poco inexplicable, inentendible, que habría que ahondar un poco en el tema, es que el sonido más agradable, según los estudios, es el del agua en ebullición. Increíble, ¿no? Exactamente. Yo hubiera pensado que de pronto agua, no sé, cayendo por una cascada o un pajarito, algo así, pero agua en ebullición. Podría ser, pero hay que aclarar un punto. Por favor, que las personas, que los radioescuchas no se confundan. No es cuando la tetera comienza a chillar, por así decirlo, cuando el agua ya está totalmente hirviendo, sino que es ese sonido del burbujeo constante cuando obviamente ya está en su punto máximo de temperatura. Y por favor, no vayan a poner la oreja muy cerca porque se van a quemar. Así es. Continuemos, mi querido Andy. El sonido está a nuestro alrededor y gran parte de él es muy reconfortante para los humanos. Como estábamos comentándolo ahora mismo, nuestro mundo está vivo con un sonido maravilloso. Pero cuando el sonido se convierte en ruido, aumenta el estrés e introduce reacciones emocionales en nuestras vidas y
reflejadas en las relaciones. De hecho, el sonido puede distraer, desorientar, asustar o lesionar. Son oleadas de presión y ocurren con cierta frecuencia. Estos ciclos tienen una amplitud que define la potencia o intensidad de la onda sonora. Vamos a pensar en ello como el volumen. Los sonidos entre 20 Hz y 20.000 se consideran dentro de un umbral nuestro normal de audición. Los sonidos por debajo de 20 Hz se llaman infrasónicos o infrasonidos, y el infrasonido de baja frecuencia a altos decibeles puede causar temblores dentro de nuestros órganos y causa dolor. Los sonidos por encima de los 20 kHz se denominan ultrasónicos, y a partir de los 500 kHz los sonidos se denominan megasónicos. Las ondas sonoras pueden causar sangrado interno, detener un corazón humano con una frecuencia que resuene con el órgano, cuando se ponen exactamente en la misma frecuencia. Wow. Los expertos han utilizado el sonar que se utiliza en los océanos, los submarinos y los barcos lo tienen para detectar e incluso matar abusos hostiles, destruyendo órganos y huesos, de esta manera de la que explicamos. La exposición a frecuencias de ultrasonido de alta intensidad sobre los 184 decibeles, desde 700 kHz hasta 3.6 mil kHz, ha causado daño pulmonar y hepático. Así que sí, el sonido puede ser un asesino. Y hay sonidos que también destruyen la materia. Al crear sonido, cuando se resuena en la frecuencia natural de cierto sustrato, podemos hacer que varios materiales vibren, pero con suficiente energía podemos hacer que este material termine por romperse y se desintegre. Y sí hay dispositivos que pueden hacer esto hoy en día. Tenemos por ahí como ejemplo el típico cantante con su copa, y cuando logra hacerlo, ¿no?, en la misma frecuencia que el vidrio, lo rompe. Se quiebra. Obviamente se necesita una fuerte onda de presión sonora para que esto suceda, pero la frecuencia de un generador de sonido igual a la frecuencia de vibración natural de un material causa resonancia, y la amplitud de la vibración del material aumenta muchas veces hasta que los átomos en el material terminan por separarse. Y como dato extra, entendamos que tu cuerpo puede tolerar 85 decibeles de intensidad sonora durante 8 horas sin sufrir daños auditivos, pero a los 100 decibeles solo puede aguantar unos 15 minutos antes de que empiece a afectar a tu salud, y a los 115 decibeles tú estás a salvo solamente por 30 segundos. Por eso se recomienda la protección auditiva para todos los ambientes ruidosos. A 140 decibeles se puede empezar a sentir dolor físico, y si superas estos decibeles ya empieza a verse amenazada tu vida. Así que mucho cuidado, no te pegues a los parlantes en los conciertos. Así es, mi querido Rox. ¿Qué pasa con la influencia negativa a nivel psicológico y también la parte social con la música? Tenemos claro que la música tiene aspectos tanto positivos como negativos. Desde el punto de vista negativo, se considera que la música puede hacer que un joven cambie su estilo de vida, su forma de pensar o quizás de actuar y de hablar. La mala música puede hacer cambiar el modo de pensar de la juventud y crea tendencias de moda, comenzando a formar grupos sociales, y para estar dentro de ellos obviamente tienes que seguir estas mismas tendencias o esta misma ideología musical. Muchos dirían, pero yo solo escucho el ritmo, tal vez me gusta la melodía de la canción y no por eso voy a seguir lo que dice el cantante o voy a hacer o a realizar lo que quieren transmitir en el mensaje de la letra. Sin embargo, repetimos la letra de la canción que la sabemos de memoria, aunque no lo quisiéramos. Esto es un tema subconsciente, pero se han realizado estudios que demuestran la capacidad del cerebro en asimilar los mensajes diversos que escuchamos, tanto en la música y también que lo guardamos inconscientemente. Esto a la larga provoca que se desencadenen ciertos mecanismos de respuesta que realmente influyen en nuestra vida y entorno social. Para los niños, que obviamente tienen siempre una sana autoimagen y los intereses son bastante variados, pues la música probablemente tiene poca o ninguna influencia en sus valores y en el estilo de vida. Sin embargo, los padres deben ser conscientes, por favor, de que las letras violentas, racistas, homofóbicas o sexistas en la mayor parte de la música popular de hoy en día podrían tener un impacto en los jóvenes impresionables, que están obviamente en vías de desarrollo, en un sentido también de identidad, y obviamente va a afectar a la larga el tema de la autoestima. La música es un arte o un trabajo artesanal que puede también ser usado
para muchísimas cosas distintas. Les comento que para el bien, se puede usar para el mal, para manipular gente, solo para hacer dinero, etc. No se puede decir que la música sea siempre buena. Obviamente no lo es. No siempre es una fuerza positiva, puede ser hasta cierto punto también pero muy negativa, como obviamente cualquier tipo de arte o forma de conocimiento. Y de cierta manera también neutral, o sea, no jala ni para un lado ni para el otro. Y según cómo la uses puede desviarse de un lado o de otro, tal vez porque la música es un lenguaje puro y abstracto. Las palabras tal vez en las letras de las canciones adquieren otro sentido cuando van unidas a la música y a la parte instrumental. Y ahí justamente es cuando pocas personas consideran estos aspectos y la mayoría obviamente no nos damos cuenta de que cómo y por qué se manipulan estos factores. Y es que sabemos también de algunos casos puntuales que en la música se han utilizado como forma de tortura. El nivel emocional al que se conecta es realmente poderoso. Y por último, les hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han tenido un earworms? Esta situación en que no puedes quitarte una melodía de encima. Estos llamados gusanos musicales son nada más y nada menos que melodías y ritmos bastante simples que ocasionan que los circuitos neuronales se atasquen en un bucle totalmente repetitivo una y otra vez. Y puede incluso, te doy como este dato, ser tan perjudicial que eleva los niveles de ansiedad de todas las personas. Así que ya sabes, yo creo que a todos nos pasó esto en algún punto de la vida. Te levantas obviamente con una canción X que tal vez el día de ayer no la escuchaste y todo el día la estás cantando, tal vez unas palabritas, una estrofa, algún coro completo, y ya sabes qué puede causar. No, terrible esto de los gusanillos musicales. Nada, terrible, terrible. Y peor cuando se trata de canciones que no te gustan y aún así se te quedan todo el día. Así es. Bueno, la música es uno de los instrumentos propagandísticos más antiguos y eficaces, pese a ser uno de los menos estudiados en comparación con otras manifestaciones de la propaganda distinta de los medios de comunicación de masas, tales como son las artes plásticas o la literatura. La efectividad de la música es innegable, pues los mensajes que se transmiten a través de ella pueden arraigarse con facilidad en la gente con independencia de su grado de instrucción o de su nivel económico. El poder de evocación es también indiscutible, ya que es capaz de provocar en los oyentes asociaciones inmediatas, y no solo por la línea melódica de las canciones, sino también por las cualidades de los instrumentos que las interpretan. Tiene las propiedades idóneas para anclar experiencias en el tejido neuronal de la memoria, de modo que sobre todo cuando está bien estructurada, la música es una de las formas más rápidas y seguras de despertar emociones y de transportar a una época concreta o a un país determinado. Por estas dos características, que es un medio ideal para popularizar mensajes simples y claros y actuar sobre las emociones de los receptores, la relación entre la música y la política, es decir, entre la sociedad también, es constante y ha sido usada a lo largo del tiempo. Las canciones creadas para la guerra, para la batalla, fueron una parte fundamental para la propaganda política de las épocas bélicas, escritas con mensajes cortos y contundentes para llegar de manera fácil al pueblo. Muchas de ellas fueron creadas esencialmente para la guerra, pero también se adaptaron nuevas letras, poemas y textos como melodías tradicionales y eran difundidas rápidamente por la transmisión oral, se lo contaba el uno al otro y de una gran parte de ellas totalmente se les conoce su autoría, aunque en su origen fueran escritas por poetas y compositores reconocidos. Durante la guerra fueron cantadas por los combatientes. Hoy en día muchas de ellas aún se interpretan y permanecen en la memoria colectiva y su alcance internacional también es notable. Estas canciones servían para levantar la moral en las trincheras y en las barricadas urbanas, para propagar mensajes ideológicos, para dar motivos y para alimentar las ganas de luchar, para potenciar el sacrificio y cosas muy, muy similares a esto. Estas fueron una de las variadas herramientas utilizadas con el mismo objetivo, el conflicto, aunque sin duda alguna fue una de las más destacadas. La música utilizada para la guerra y en la propaganda. Muy, muy interesante. Lo usaron los alemanes también.
te voy a contar este momento qué pasa con la música y tal vez te imaginabas que hay música que incita a los actos delictivos. Hablaremos sobre el papel de la música en la criminología. ¿Qué pasa con este punto? Los criminales, tal vez los violadores, los ladrones tienen algo que ver en la parte musical. Pues si empezamos por explorar aquellas óperas donde los compositores más reconocidos de todos los tiempos como el señor Beethoven, el maestro Mozart, Bach, Chopin, Wagner, etc., plasmaban su creatividad, siempre estaba implícito el crimen como uno de los primeros valores desarrollados en una de sus obras musicales, que obviamente estaba ligado totalmente a la traición, lo que llevaba consigo una decepción amorosa y dominado por los celos el individuo privaba de la vida a otro ser. Eso es a lo que ahora llamamos crimen pasional. Por otra parte, también se expresaban dramáticamente el significado de los lazos de sangre, las peleas entre hermanos, el amor de la madre, el apego a los hijos, el ideal de un padre perfecto. Divagando en los géneros musicales, también me he encontrado que el heavy metal lleva consigo el tema de la muerte como el sacrificio. Obviamente todos sabemos que sus letras son bastante oscuras, interpretadas de una manera un tanto agresivas que en su momento fueron centro de controversia donde la sociedad culpaba a los integrantes de estos grupos musicales como una mala influencia para los jóvenes, ya que los incitaba a cometer asesinatos, tal vez cometer suicidios o los acercaba a la santería, así como Metallica, Sepultura, Iron Maiden y muchos más que conformaban esos temas ligados tanto al consumo del alcohol como de drogas y te invitaban también a cometer actos delictivos. Hubo obviamente quien fue detenido por drogas, por armas ilegales, tal vez por dispararle a alguien más, por golpes agresivos contra su familia o tal vez contra otro individuo. ¿Qué pasa con el tema y el campo del hip hop? Pues vemos un gran énfasis en el contenido lírico, ya que obviamente este género se caracteriza por esto justamente. Se trata más de letras en verso con un ritmo definido que obviamente de música, pero que a fin de cuentas eso se logra comercializar y atraer a muchísima juventud. Los narcocorridos, hablemos sobre este punto, son la voz de la juventud mexicana. Los sociólogos están de acuerdo en decir que los narcocorridos representan una muestra de rebeldía frente a un sistema político. Tanto el emisor como el receptor se dejan llevar por sus instintos. A unos individuos les basta tal vez con proyectar o simplemente escuchar esa música que transmiten sus posibles inquietudes a otros. Y obviamente también por otro grupo están llevados a la incitación de llevarlos a cabo, de cometer ese acto ilícito, por así decirlo. Nietzsche dice que la voluntad es el objeto de la música, pero no de su origen. Se entiende que la voluntad llega en la música a una expresión simbólica cada vez más adecuada. Lo que se expresa no es la esencia de la música, sino que es un medio que se toma como objeto para representar la voluntad del inconsciente como fin satisfactorio del individuo que está participando como emisor y también como receptor. Si bien se encuentra plasmado aquí el color de una sociedad cargada de delincuencia, que varía entre tonalidades a través de la música y donde el individuo encuentra su refugio y se anida con las connotaciones del crimen, el impacto social de la música tiene implícito el tema criminal, llevando consigo la ausencia de armonías en nuestra humanidad por completo. El impedimento también del ser humano hacia una convivencia colectiva con respecto al prójimo y mucho menos en el amor, ni siquiera por uno mismo. Hasta esos puntos converge el tema psicológico a nivel de la música. Y bueno, por esta parte también dentro de nuestros tiempos es el reflejo lamentable de una sociedad que no se siente completa, sino que lleva cargando consigo el crimen como principal factor que la caracteriza. Promueve la falta de sensibilidad del individuo, recibiendo poco a poco el comportamiento delictivo como algo propiamente aceptado, normal y que obviamente día a día nos topamos y nos encontramos en los principales medios de comunicación. Y no solamente en los medios de comunicación, mi querido Andy, cuando estamos en reuniones afuera, en las fiestas, empiezan a haber estos problemas de delincuencia, empiezan a enfrentarse unos con otros y terminan teniendo a criminales a la mano como que si fuese nada. Eso está terrible.
Bueno, lejos de lo que pueda parecer, la música en el cine ya existía desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que aparezca el sonido en él. El cine mudo, la idea era acompañar las películas con música y esto ya había sido utilizado. Es por ello que en las salas de cine de principios del siglo XX había un piano, otra vez un gramófono o incluso una pequeña banda o una orquesta para este efecto. Sin embargo, es importante remarcar que al menos en un primer momento la idea de acompañar las películas con música no estaba dirigida a reforzar la acción cinematográfica, sino a apaciguar dentro de lo posible, a que no se escuche el ruido que hacían las bobinas de las cintas, la maquinilla cuando daba vueltas. Más adelante en el tiempo, sin embargo, sí que surgió la idea de elegir la música en función de lo que se estaba viendo. Y es así como comienza a utilizarse la música de grandes clásicos como Mendelssohn o Beethoven o Chopin, y aunque todavía no se podían llamar como bandas sonoras, fue un primer gran paso y muy importante en el cine. El señor Königsberg resume la aportación de la música al cine en 2 puntos. Como una continuidad, aunque lo que estemos viendo sea una sucesión de planos, la música aporta continuidad, permitiendo seguir el hilo argumental, o como emociones, contribuye a generar muchas de ellas que se asocian a la acción. En los primeros años del cine, algunas productoras distribuían, imagínate esto, te daban una hojita con sugerencias musicales para ver las películas, hasta que progresivamente pasó esto a ser un elemento imprescindible. Tú podías escoger qué es lo que querías escuchar mientras veías la película. Eso está El buenísimo. tema del sonido y la música dentro del ámbito cinematográfico y las producciones audiovisuales hace que nos cuestionemos la forma en la que el espectador promedio percibe el cine, ya no solo las bandas sonoras, sino también los efectos de sonido o los silencios tal vez, las palabras. ¿Hasta qué punto todos nosotros somos conscientes de ello, de la influencia real que tiene sobre nosotros? Tal vez muchos no tenemos una idea del valor emocional con el que la música es capaz de dotar a una escena, de cómo esa misma escena se recreará en nuestra mente cuando escuchemos de nuevo esa misma melodía que lo acompañó, como cuando escuchamos la musiquilla de Darth Vader de Star Wars y sabemos que viene el malo. Así es. La música en el cine tiene varias funciones, mi querido Andy. Ambienta y contextualiza la historia de forma que el espectador se sitúa en ese tiempo y en ese lugar donde se desarrolla la trama. También conecta distintos planos para crear una unidad entre ellos. Desarrolla funciones psicológicas porque es la carga sentimental que la música aporta a los personajes y a las situaciones. Como los mencionábamos anteriormente, se asocia con un personaje, con una situación en concreto o con un lugar. La música se usa también como contrapunto psicológico, ya que no tiene por qué seguir la acción, puede contradecir a las acciones. De esta forma se consigue también indicar elementos ocultos del carácter de los personajes o de una situación. Todos nosotros hemos escuchado cuando vemos una película que la música nos puede evocar la maldad de un personaje cuando suena cierta canción o nos pone en tensión con tan solo escuchar las melodías, ¿no?, que acompañan a la aparición de un fantasma, de un espectro, qué sé yo. Estas melodías fueron diseñadas exclusivamente para crear en nuestra mente las sensaciones de acuerdo a la narrativa de la película, y es por eso que provocan efectos reales en nosotros. A pesar de estar conscientes de que se trata de una fantasía, de que es una película, de que no es real, la música llega a calar nuestros sentimientos de tal manera que parece ser todo real, llegando incluso a provocar aceleración en los latidos, escalofríos, falta de respiración, sensaciones de angustia, de tal manera que muchas personas, incluso tú has de haber visto, mi querido Andy, se tapan los ojos. Amigos, ustedes se han tapado los ojos o se tapan los oídos cuando va a ocurrir algo raro ahí en la película. Esto está ya pensado. Cabe recalcar las muchas melodías creadas por grandes genios que con solo escucharlas nos lleva a recordar a un personaje o a su maldad o a sus acciones. Citábamos hace un ratito Star Wars y es muy evidente, muy evidente, y así hay un montón de canciones que te provocan y te recuerdan los momentos y te provocan las emociones de nuevo.
Efectivamente, mi querido Rox. Bueno, quiero también mandar un saludo a las personas que se siguen conectando a este programa. Gracias a Martín también, que nos escucha desde Mendoza, Argentina. Mencionarles que este programa y esta radio son orgullosamente ecuatorianos. Gracias también a las personas que confían y a las marcas en Desnudando la Industria del Rock y también en Alterground Radio. Muchísimas gracias a nuestro auspiciante Lee Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien, y si tu estilo es el que te define, pues entonces ingresa y visita a nuestras tiendas Lee a nivel nacional. Por favor, para compras vía página web www.lee.com.es. Gracias a nuestro auspiciante Lee Ecuador. Continuemos con este punto. ¿Qué pasa con las canciones que están siendo influenciadas hacia la muerte o por la muerte? Esto es uno de los mayores enigmas de la existencia humana, para el que la sufre en carne propia, obviamente. Todo esto es incierto para familiares, para amigos, que obviamente se dan o quedan en una estela de dolor que es muy difícil de superar. Entre las frases sobre la muerte destaca la pronunciada por Leonardo da Vinci. Menciona que, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Este duro trance que todos en algún momento hemos vivido de cerca es una verdadera prueba a superar. Herramientas como lecturas o canciones sobre la muerte pueden ayudarnos para aliviar el dolor. Justamente la música, con todo el sentimiento que conlleva, puede ser un buen instrumento para reflexionar y llevar la tristeza de mejor manera. Seguramente existen muchas más canciones sobre el amor o tal vez la diversión. Las que abordan el tema de la muerte, pues generalmente están cargadas de un dolor profundo, pero también de una valoración del tiempo compartido, un mensaje de esperanza y un sentimiento de amor infinito. Las siguientes canciones fueron inspiradas por la muerte, ¿a poco a que no lo sabías? Tenemos a la banda Queen con su tema Show Must Go On. Esta es una de las canciones de rock más conocidas de la historia, escrita por Brian May para Freddie Mercury, quien se encontraba en sus últimos días de vida padeciendo de SIDA. Fue el propio Freddie Mercury quien la interpretó, convirtiéndola en una de las más emotivas y conmovedoras de la banda. Por otra parte, tenemos Blue Oyster Cult con su canción Don't Fear the Reaper. Esta sensible canción es una oda al amor eterno, capaz de traspasar incluso las fronteras de la vida. También refiere a la ausencia de temor ante lo incierto. Interesante este punto. La siguiente tenemos al maestro Eric Clapton con su canción Tears in Heaven. ¿Sabrías mi nombre si te viese en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo? Estas preguntas y estas interrogantes inician Lágrima en el cielo, una de las canciones sobre la muerte más tristes que se hayan escrito jamás. Continuamos con los famosos Guns N' Roses con su canción Knocking on Heaven's Door. Mamá, pon mis armas en el suelo. Ya no las puedo disparar. Esa nube fría y oscura está bajando. Parece que estoy llamando a la puerta del cielo. Escrito por el señor Bob Dylan y llevada a la fama por Guns N' Roses. Este inolvidable tema destaca entre las canciones sobre la muerte, interpreta la conversación entre un hijo y su madre ante la llegada de la hora final. Continuamos con la gran banda Europe o Europe con el tema In My Time. Una de las canciones más tristes de la banda es este tema dedicado a Michelle Meldrum, la esposa del guitarrista, quien falleció tras un coma provocado por un problema netamente cerebral. Es una canción que expresa un profundo amor de la mano con el agradecimiento de lo vivido y las esperanzas de un mañana, que obviamente esto se lo va dedicado hacia toda la vida de pareja que estos dos tortolitos pudieron tener. Y sí, hay un montón de canciones que se basaron en situaciones de muerte, pero también hay historias de canciones creadas en circunstancias de maldad. Vamos a hablar sobre las 10 canciones más malignas de la historia del rock. Wow. Famosas canciones de la historia de este género han sido acusadas por sus letras explícitamente satánicas o por contener supuestos mensajes ocultos. Vamos a ver algunas de ellas a continuación. Empecemos con los Rolling Stones, con la canción Sympathy for the Devil. Esta canción, que dura 6 minutos y un poquito más, incluida en el disco Beggar's Banquet,
y cuyo título significa Simpatía por el Diablo, fue definida por la crítica como una samba rock, pues la adición instrumental de congas y maracas le dio un sonido tribal a la composición. Grabada por los Rolling Stones en el 68 en Londres, su publicación y difusión le propició a la banda británica numerosos problemas al ser sus miembros acusados de adoradores a Satanás. Pero según explicó Mick Jagger, él sacó la idea de la canción de una vieja idea de Baudelaire. Creo, dice, pero puedo estar equivocado. No se acordaba muy bien por qué será. A veces, cuando ojeo mis libros de Baudelaire, no la encuentro por ninguna parte, pero en todo caso fue una idea que sacó de la literatura francesa. Sí. Los señores Beatles, los 4 en Helter Skelter, canción compuesta por Paul McCartney e incluida en el disco del White Album, está considerada, debido a su agresivo sonido y crudeza sonora, como una canción pionera para el heavy metal y el punk. El tema queda asociado a los atroces crímenes cometidos en el verano del 69 por la familia Manson. El señor Charles Manson, malévolo líder y fundador de la familia, creía que los Beatles le hablaban a través de sus canciones, pues al escuchar The White Album pensó que el grupo británico le enviaba sutilmente una señal del fin del mundo, del apocalipsis. Continuamos con El número de la bestia, The Number of the Beast, de Iron Maiden, incluida en el disco The Number of the Beast, lanzado al mercado en el 82, fue acusada de ser un solapado himno de adoración al diablo. El bajista Steve Harris, principal compositor del grupo metalero inglés, aclararía posteriormente que la canción no tenía nada de satánica y la había escrito después de tener una pesadilla por haber visto la película La Profecía 2 y leer un poema de un escritor escocés llamado Robert Burns. Básicamente, una canción sobre un sueño. Blind Melon con su canción Skinhead, otro favorito de los rockeros y metaleros, el señor Ed Gein, mencionado macabro asesino y profanador de tumbas. Qué horrible esto, coleccionista de cabezas de mujer, era también un obrero de la muerte, ya que era constructor de pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana. Blind Melon fue solo una de las muchas bandas que tomaron su historia. En la canción Skinhead le cantan a este demente y, entre otras brutalidades mencionadas del bizarro asesino, ellos lo estaban festejando. La canción de System of a Down, que estaba en el álbum Toxicity, tremendísimo álbum de System, fue editada para una serie de demos que le llamaron luego Toxicity 2. El tema está dedicado a Edmund Emil Kemper III, otro despiadado asesino de los años 70, que su placer favorito eran las colegialas. Esta ternurita de señor, quien engañó a los psiquiatras que lo liberaron por buen comportamiento, mató a sus 2 abuelos, a su madre y le cortó la cabeza. Terrible. Marilyn Manson con la canción de Nobody's. La masacre de Columbine en 1999 ha sido causa y consecuencia de muchas polémicas en la idiosincrasia estadounidense, y más aún lo fue cuando el señor Marilyn Manson dedicó canciones a este brutal acto que fue hecho a escopetazos por parte de estos 2 adolescentes llamados Eric y Dylan. Es considerada como una de las más terribles matanzas hechas en escuelas de secundaria y universidades en Estados Unidos. Brutal. La canción de Slayer, la última, Through Order, los maestros para rememorar asesinos, los señores de Slayer, en algunas de sus canciones los nombran al carnicero de Rostov de la Unión Soviética en su tema Psychopath Red. En Beauty Through Order rinden la historia de la macabra Elizabeth Bathory, una aristócrata húngara del siglo XVI que masacraba a sus sirvientas vertiendo la sangre y recogiéndola, tratando de absorber esta sangre para mantenerse joven. Supuestamente una bruja le mandó una maldición y ya estaba muy vieja y tenía solamente 44 años. Qué loco. Esa obsesión, sí, no fue solo sangrienta, sino que también brutal con sus sirvientes. Qué loco todo esto que nos hemos enterado aquí respecto a la música. Bueno, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias también a todas las personas y al público nuevo que estamos teniendo el día de hoy, la noche de hoy literalmente. Y bueno, para las personas que estén en tardes o días, pues muchísimas gracias por estar conectados y conectadas. Así que bueno, queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Gracias a Lee Ecuador, a Cui Motors, Starland, Cayotzi Artesanal, Redson Sala de Ensayo y también a Luna Pilot. Mi querido Rox, estamos cerrando una nueva edición de Desnudando la Industria del Rock.
Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos escribieron. Un abrazo para todo el mundo, literalmente, para Europa, para Sudamérica, para Norteamérica, para todos los países hermanos que nos escucharon. Mi nombre es Rodrigo Estrella. Recuerden que estamos en vivo desnudando la industria del rock todos los jueves a partir de las 9 en la noche, aquí por Alter Ground Radio. Les recuerdo también que este programa lo van a poder reprisar, escuchar y también ver en nuestro canal de YouTube el fin de semana. Así que estaremos compartiendo los enlaces. Mi nombre es Andy Román, con nosotros hasta la próxima semana. Esto es Alter Ground Radio. Chao, chao.